A ver, cuando pensamos en los orígenes del capitalismo moderno, lo primero que nos viene a la cabeza son fábricas textiles o fundiciones de hierro, ¿verdad? Pero, ¿y si las bases de nuestra economía actual se hubieran forjado en un lugar mucho más brutal y sorprendente? La respuesta está en alta mar y podría cambiar por completo nuestra forma de leer el mundo de los negocios. La pregunta es clave. ¿Qué sector fue tan disruptivo que tuvo que inventarse desde cero las reglas del juego que hoy damos por sentadas? No fue la industria textil, ni tampoco la del acero. La respuesta no está en tierra firme. Pues sí, la caza de ballenas del siglo XIX. Y es que no era solo una actividad económica, fue un auténtico laboratorio de innovación a escala planetaria, forjado además en los mares más peligrosos del mundo. Casi nada. Vale, vamos con el primer gran obstáculo, que no era pequeño, el inmenso riesgo financiero. ¿Cómo se podía financiar una empresa que podía literalmente hundirse sin dejar ni rastro? Pensemos un segundo en la magnitud del desafío. Un viaje podía durar 4 años. Los costes eran astronómicos y la probabilidad de no volver altísima. Vamos, que ningún inversor en su sano juicio iba a asumir ese riesgo él solo. Hacía falta una solución radical. Y la solución que encontraron fue, la verdad, brillante. En lugar de que una sola persona lo arriesgara todo, se crearon sociedades específicas para cada viaje. Mucha gente compraba acciones de una sola expedición. El sistema era sencillo, pero increíblemente poderoso. Si el barco volvía cargado de aceite, todos ganaban. Si se hundía, la pérdida se repartía y nadie se arruinaba. Esto es, en esencia, el nacimiento de la sociedad de responsabilidad limitada y, bueno, una forma muy primitiva de lo que hoy llamamos capital riesgo. Vale, ya tenemos el dinero. Pero ahora venía otro problemón igual de complejo, la gestión de la tripulación. Es que la pregunta es un auténtico rompecabezas logístico y de recursos humanos. No se podían pagar salarios semanales en mitad del Océano Pacífico. La industria ballenera tuvo que inventarse un modelo de compensación completamente nuevo. La respuesta fue el sistema ley. En lugar de un sueldo, cada hombre a bordo, desde el mismísimo capitán hasta el último grumete, recibía una participación en las ganancias finales. No cobraban un salario, no, apostaban su vida y su tiempo por el éxito del viaje. Y la cruda realidad de este sistema se ve perfectamente en esta tabla. La jerarquía era, extrema. El capitán podía llevarse una octava parte de todo el botín, mientras que un marinero raso recibía una fracción minúscula, quizá una parte de 200 o incluso menos. El riesgo y la recompensa estaban directamente ligados a la responsabilidad de cada uno. Entonces, el punto crucial es este. El sistema era brutal, sí, pero increíblemente efectivo. Cada persona a bordo sabía que su esfuerzo individual impactaba directamente en su bolsillo. No había lugar para la pereza. El objetivo era uno y era compartido por todos. Y esto nos lleva a otro punto fascinante. Cómo esta industria no solo se enfrentó al riesgo, sino que aprendió a gestionarlo y, de hecho, a convertirlo en un producto más. Es que los peligros eran existenciales y constantes. Hablamos de naufragios, de motines, de incendios en mitad del océano. La lista de posibles catástrofes era interminable. Protegerse contra ellas no era un lujo, era una necesidad absoluta para la supervivencia del negocio. Y es justo aquí donde los seguros marítimos dan un salto de gigante. Las aseguradoras de Londres y de Boston empezaron a calcular primas con una precisión nunca vista, basándose en la experiencia del capitán, la ruta o hasta la estación del año. Estaban cuantificando la incertidumbre, convirtiendo el riesgo en un producto matemático. Pero es que este negocio no solo era arriesgado, sino que su logística era de una complejidad tremenda. Funcionaba a una escala que hoy, sin dudarlo, llamaríamos global. Para hacernos una idea de la magnitud, basta ver esta cronología. Un barco salía de Norteamérica, cazaba en el Pacífico, se reabastecía en Hawái y podía vender parte de su carga en Sudamérica antes de volver. Y todo esto, recordemos, sin telégrafo, sin radio, la coordinación que exigía era sencillamente asombrosa. Lo que hicieron, en la práctica, fue crear cadenas de suministro globales, sistemas de crédito internacionales y redes comerciales que abarcaban todo el planeta. Demostraron que era posible gestionar una empresa a escala mundial mucho antes de que la tecnología moderna lo hiciera fácil. Claro que, como todas las grandes industrias que dependen de un solo recurso, su final fue tan dramático como su ascenso. Pero ojo, su impacto perdura hasta hoy. En la historia de la energía hay fechas que lo cambian absolutamente todo. Y para la todopoderosa industria ballenera, esa fecha fue 1859. Marcó el principio del fin. Porque con el descubrimiento de petróleo surgió de repente una alternativa mucho más barata y abundante, el queroseno.
En apenas unas décadas, la industria que había dominado los mares se volvió obsoleta. Los grandes puertos balleneros se convirtieron literalmente en museos. Pero su legado es innegable. Las instituciones que crearon son hoy los pilares de nuestra economía. Las sociedades de responsabilidad limitada, el pago por rendimiento, los seguros modernos, la gestión logística global, todos estos fantasmas de la industria ballenera siguen operando en la maquinaria de nuestro mundo. Y esta es, quizá, la gran lección. Estas innovaciones que cambiaron el mundo no salieron de la mente de un teórico en un despacho, no. Fueron forjadas por personas que resolvían problemas reales, de altísimo riesgo y en las condiciones más duras que podamos imaginar. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si la caza de ballenas, con sus desafíos únicos, creó las herramientas para la era industrial, ¿qué industria de hoy, qué sector que ahora mismo se enfrenta a problemas que nos parecen insuperables, está construyendo, sin que nos demos cuenta, las instituciones de la economía del futuro?